Fue noticia nacional la aprobación del RIGI para el proyecto cuprífero Los Azules por 2.700 millones de dólares, a punto tal de que fue el ministro de Economía de Nación, Luis Toto Caputo, el encargado de hacer el anuncio. Y no es para menos, teniendo en cuenta la magnitud de la inversión y el impacto en materia de contratación de bienes y servicios y de generación de mano de obra, ¿no? de puestos laborales. Pero con el RIGI solo no alcanza. Y no se trata de la ley de glaciares, ¿no? de ese obstáculo debido a las imprecisiones que nunca se pudieron subsanar de aquella ley originalmente denominada como Ley Bonazo-Filmus. No, es más profundo el tema. Si el RIGI alienta a las grandes inversiones, hay que entender que los desembolsos se materializarán gradualmente, con el correr del tiempo, porque son los tiempos de la minería. El corto plazo en minería son mínimo 24 meses, o 36, o 48. Por eso el gobierno provincial viene poniendo paños fríos ante las ansiedades crecientes de todo un empresariado pyme que está conteniendo la respiración y esperando a ver cuándo se levanta finalmente la barrera para que comience la gran contratación de parte de estos grandes proyectos mineros. Y por eso el gobierno provincial también ha abierto, desplegado un abanico de asistencias financieras en un orden de 80.000 millones de pesos de créditos blandos, de amplio espectro, de amplio alcance. ¿Por qué? Porque estas empresas que están esperando ansiosas la gran minería no saben si van a llegar a ese momento. Entonces, para llegar a ese momento necesitan de ese soporte, de esa asistencia del Estado. ¿Y por qué? Bueno, porque la economía sigue asfixiada por la caída del consumo, entre otras variables. El crédito privado para estas pymes está prácticamente vedado desde que el gobierno nacional subió las tasas de referencia a valores astronómicos como una manera para desalentar, la compra de dólares y alentar el carry trade, la bicicleta financiera. Esto generó, como decíamos, que el acceso al crédito bancario privado para las pymes sea inalcanzable y motivó que el gobierno de Orrego pusiera en la calle más de 80.000 millones de pesos en líneas de crédito con tasa subsidiada como una medida contracíclica para capear el temporal. Es todo esto la joda financiera de la que habló el presidente, con esas palabras, la joda financiera. En esos términos lo refirió el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, aquí en Pelado Stream, hace ya algún tiempo. La joda financiera es la que alienta a que el que tiene plata la ponga a bicicletear en los mercados de los activos y no ponga un peso en nada que se parezca a capital de trabajo, demanda de servicios, producir algún bien, ocupar gente. Son dos economías paralelas. Hoy hacer todo esto otro, la inversión industrial, no es negocio. Por eso el gobierno de Orrego generó este abanico de medidas anticíclicas para sostener el aparato pyme de la provincia frente a la imposibilidad de acceder al crédito y frente a una realidad fáctica, y es que el consumo no repunta y sin consumo no hay demanda. Entonces, si no hay demanda, bueno, hoy tenemos alrededor del 50% de la capacidad instalada industrial ociosa, paralizada. Pasa a nivel nacional y pasa a nivel provincial también. San Juan no escapa a esta realidad. El ejemplo más urgente, más emergente tal vez, sea el de la fábrica de galletitas Dilexis Tía Maruca en Albardón, que tiene sus propios pecados, sus propios inconvenientes, pero que además se ha visto agravada toda esta situación
por la caída del consumo de alimentos. Caen las ventas en los supermercados, caen las ventas de las industrias a los supermercados. Y a Dilexis y a Maruca se le acumulan las galletitas sin vender. Eso fue lo que determinó que en agosto decidieran apagar los hornos, parar durante una semana y parar a todo el personal también, 300 trabajadores. Desde galletitas hasta agua embotellada, ballenitas, todo. Está todo el aparato productivo esperando, como te decía, conteniendo la respiración hasta que finalmente arranque la gran minería. Porque cuando arranque la gran minería, todos, todas y todes van a tener contratos. Están viendo en la minería la gran salvación, como pasó hace 20 años con Veladero. El arranque de Veladero fue explosivo en términos de movimiento económico, se sintió. Por eso hay tanta presión sobre el gobierno provincial en que cuanto antes instituya, sancione una ley de definición de proveedores locales. No sea cosa que las grandes mineras lleguen, que las grandes inversiones sucedan finalmente y los contratos dejen afuera a las empresas sanjuaninas, a los trabajadores sanjuaninos. Primero San Juan, primero su gente, sería la consigna. No fue fácil conciliar los términos de esta ley de proveedores mineros a punto tal de que todavía no se sancionó, de que todavía está ahí en veremos. Pero no es el fondo de la cuestión tampoco. Ojo, no es el fondo de la cuestión tampoco. El día que se sancione esta ley tampoco estará resuelto el problema, el inconveniente de las pymes en San Juan. El flamante presidente de la Cámara Minera de San Juan, electo este año, Iván Gergich se llama, y estuvo acá en Pelado Stream, dijo que nadie debería imaginarse una explosión de contrataciones como la que se están imaginando efectivamente, sino más bien una cuestión muy gradual, muy paulatina, es decir, que las cosas irán sucediendo casi de manera imperceptible. Por eso es importante irse preparando para estar a tono con los estándares que va a demandar la gran minería del cobre cuando finalmente suceda. Entonces, el RIGI sí puede ser un aliciente para todo este ecosistema de empresas que están esperando impacientemente el arranque de la gran minería del cobre. Pero con el RIGI solo no alcanza. Hay que llegar hasta ese momento, hay que sobrevivir hasta ese momento, porque no tiene una fecha exacta tampoco. Sí es verdad, es cierto que el RIGI, estos grandes proyectos mineros, tienen un cronograma, un calendario, pero ese cronograma, ese calendario está siempre atado y subordinado a una cantidad de variables, desde las micro hasta las macro, desde lo local hasta lo nacional hasta lo internacional. Son muchas las cosas que pueden pasar. Y no se trata entonces de agitar una mirada pesimista, todo lo contrario, sino simplemente poner blanco sobre negro y llamar a las cosas por su nombre. Opinamos en Pelado Stream.